Vamos con nuestro nombre. No retuve tu nombre, ¿era? Loic. Loic. Loic, que es un nombre difícil. El Loic está acá en una cooperativa comunal en Santiago Centro. Está la Valeria y varios amigos. Le toca convivir con otros extranjeros, porque son todos extranjeros, ¿no? Son gente que está migrando, que está viviendo en nuestro país y por lo tanto tenemos que recibirlos de buena forma. ¿Cuál es la realidad que tú percibes de los haitianos, los colombianos, los venezolanos, que están en una situación de menoscabo contigo por ser francés, por ser blanco, por tener una buena profesión? ¿Cuál es la realidad que ves con ellos y cómo los tratamos los chilenos? Mira, lo primero es que a mí me llama la atención porque al principio al menos yo no podía hacer la diferencia entre un chileno, un peruano, un venezolano, yo no veía la diferencia, ¿no? Porque no escuchaba la diferencia de acento. Entonces me llamaba la atención la diferencia de trato que había. Ahora sí puedo notar la diferencia, pero como persona en verdad somos todos lo mismo, todos buscamos la misma cosa, vivir bien, tranquilo con la familia, etc. Entonces yo lo encuentro tremendamente violento, porque veo especialmente hacia los niños, por ejemplo, que ellos no pidieron nada, nacieron, vinieron acá, llegaron y se ven discriminados. ¿Y qué te cuentan ellos? ¿Qué te cuentan principalmente los haitianos? Porque hablan francés y tú te puedes comunicar más fácil con ellos, aunque su idioma es un poco complejo, ¿no? Sí, yo no puedo entender el creol directamente, pero bueno, es complicado. Muchos de ellos sí hablan francés. En el barrio donde yo vivo hay muchos también. Y mira, para ellos es complicado porque muchos llegan y conseguir la visa es complicado, encontrar trabajo. Sí, hay maltrato en el sentido que los empleadores se aprovechan, por ejemplo, porque en el fondo si tú llegas, laboralmente. Si tú llegas con una visa que depende de tu trabajo, yo te puedo decir, mira, te pago lo que sea, te exploto completamente y tú no puedes decir nada porque si pierdes el trabajo, pierdes la visa y te expulsan. Además hay gente a la cual le están cobrando por hacerles contratos falsos, ¿entiendes? Sí, eso creo que sí ocurre. Que es como una explotación brutal. Y después pasa mucho que llegan personas con alto nivel de educación, con títulos, etcétera, pero terminan trabajando en lo que sea y se ven discriminados porque se aprovechan de la situación, ¿no? Tú me decías que en Chile tenemos un 2% de migrantes, ¿no? Más o menos. ¿Y en Francia? 15% creo por ahí. ¿Y cómo puedes entender que la sociedad chilena reaccione tan mal frente a una parte de la sociedad chilena, los grupos más conservadores de ultraderecha, reaccionen de esa forma en contra del migrante? Mira, yo sobre creo todo que contra el negro, el haitiano, el colombiano. La prensa tiene un rol muy importante en eso, en lo que muestra, la forma que muestra la inmigración. Y segundo, también hay siempre en el chileno una aspiración a mirar a Estados Unidos, a Europa y a importar las problemáticas de allá, como proyectarse en esta realidad, cuando no era realidad chilena, en verdad. Claro, porque nosotros somos latinoamericanos, venimos de la mezcla, somos un pueblo criollo, los migrantes han mejorado nuestra sociedad en todo ámbito. Los únicos chilenos puros son los mapuches, nosotros no tenemos nada de puro, entonces una reacción un poquito como sobre exagerada, ¿no? Sí, de hecho es un muy buen paralelo el que estás haciendo, porque los mapuches deberían considerar que todos los descendientes de españoles y de todas las olas de inmigración después son inmigrantes acá y tal vez no tienen la legitimidad, si hablamos de esta forma, que para mí es absurdo, esta legitimidad de la patria, del terreno, de las fronteras, etcétera. Pero si nos ponemos en esta lógica, yo creo que todos los chilenos son migrantes, descendientes de migrantes, etcétera. Entonces, realmente una lógica absurda. ¿Qué es lo que te gustaría que nuestro país cambiara con respecto a los extranjeros? Y la verdad son dos tipos de extranjeros, ¿no? Porque fuera de broma a ti te tratan muy bien por ser francés, por todo tu cuento, por ser blanco, y al extranjero negro, digámoslo así, pobre, lo maltratan. Sí, o sea, más clasismo también, ¿no? Sí, exacto, a eso se relaciona. Y cómo está en el clasismo eso de arrodillarse frente al poderoso y de hacerle bullying al pobre o al que está más vulnerable. Eso en la inmigración también. A mí me gustaría que no me traten de esta forma, que no me miren como si yo fuera un extraterrestre porque vengo de Europa. Y que al contrario a los otros los reciban mejor y que seamos todos inmigrantes de la misma forma, en vez de tener esta distinción de darle todos los privilegios a los que vienen de Estados Unidos, de Europa, que ya tenemos, a los gringos, que ya tenemos privilegio por la educación, por lo que sea, los títulos, llegamos y nos dan aún más, como siempre se presta al rico. Y sin ofenderte, además esos privilegios los conquistaron
a base de brutalidad en contra de otros pueblos. Sí, o sea, sí, no hay muy peores claro. colonialistas que los franceses, que los ingleses, que los americanos, o sea, que los norteamericanos. O sea, usted además, tú eres muy Sí. humilde, pero además esa prepotencia que tiene cierto primer mundo fue gracias a la explotación del tercer mundo. Sí, eso está súper claro. Entonces, cuando uno nació en uno de estos países que por toda la historia... Ajá. Que tampoco es tu culpa haber nacido ahí. No, adquirió todo esto, estas ventajas, estos privilegios a costo de los otros. Yo creo que hay que ser muy humilde. Ajá. Y reconocer que es un privilegio para nosotros, que probablemente no debería haber sido así, y que por lo tanto lo mínimo que podemos hacer es tratar de devolver algunas cosas y de emparejar un poco la situación, ¿no? Te doy las gracias por la conversación porque nos permite, sobre todo a la sociedad chilena que es tan clasista, ver que hay un extranjero que ustedes veneran tanto, que es blanco, francés, diciéndonos las cosas en la cara, que somos una sociedad clasista, racista y xenófoba. Tenemos que cambiar, evolucionar bastante, porque todos somos iguales y al final yo que nací en Chile, él que nació en Francia, somos iguales, tenemos los mismos huesos, la misma cantidad de órganos, salvo que tuviéramos algún problema genético, pero tenemos iguales. Y si hubiese un negro acá, pobre o rico, también tiene los mismos derechos y es igual a nosotros. Y este país se construyó a partir de la migración. Y quiero terminar justamente Dale. diciendo sobre eso. Hay una cosa en la vida que uno no puede elegir, es su nacimiento. Entonces, solo por haber nacido, uno no puede sacar provecho de haber nacido. Eso es completamente la injusticia más grande del mundo. Así como tampoco es correcto que a uno lo discriminen por haber nacido en un lugar o con un color de piel. Exacto. Bueno amigos, les seguiré informando cómo sigue la actividad acá. Ustedes pueden ver que hay bastante gente, es una organización comunal, una cooperativa, donde hay migrantes de todos los países, peruanos, haitianos, colombianos, venezolanos, y es bueno que nos vayamos informando y culturizando para que nuestra sociedad mejore. Nos vemos pronto.